Seniyama, ikú torí oníbùjẹ fòlọ́ Seniyama, ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe dó nítòsí, òfò má ṣe dó nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dó nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ fòlọ́, àrùn torí oníbùjẹ fòlọ́, òfò torí oníbùjẹ fòlọ́ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ fòlọ́, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ fòlọ́, àjogún ayé àjogún ọ̀run torí oníbùjẹ fòlọ́. Seniyama, ikú torí oníbùjẹ fòlọ́, Seniyama. Bienvenidos a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube en nuestro programa de Religión, magia y espiritualidad. ¿Eso sonó? Rico. No lo ensayamos. No. Acuérdate que lo de nosotros es una conversación familiar, más que todo. Es un ambiente rico. Sí, claro. Un ambiente que de Pronto verdad cuando empiecen a llegar, empecemos a traer los invitados. Los invitados, correcto. Lo que bueno, hemos querido hacer estos primeros capítulos como de intro. Por supuesto. Explicando un poquitico más todavía lo que es la introducción de la religión. General. Correcto. Para el que está sentado de al lado ya, diga, ok, en un futuro muy cercano, los que ellos van a hablar es acerca de, el nombre del programa no, religión, magia y espiritualidad. Correcto. So, el tema de hoy viene un poquitico rico, un poquitico caliente, con respecto a lo que son los tabuses, como estuviste explicando, y lo que vendría, y cosas de la religión. Correcto. Y lo que vendría siendo la palabra que todo el mundo le tira a nuestra religión. ¿Por qué brujería? Bueno, brujería dentro del contexto de la religión yoruba es una palabra que realmente no existe, ¿no? La brujería primero es una palabra occidental que es la palabra vulgar de hechicería. Correcto. No es menos cierto que dentro de la tradición existen diferentes tipos de negatividades, ¿no? Pero el concepto como tal de hechicería viene porque, bueno, evidentemente, cuando lo piensas históricamente, sobre todo en la etapa medieval, está en la historia de los hechiceros, de las brujas, etcétera. Todo esto tiene su raíz también en la tradición yoruba desde África. O sea, en África hay una deidad que se llama Yamio Soronga, que se conoce como las brujas, que son entidades negativas. Y estas brujas, hay personas que se dedican hay un culto de mujeres que se dedica a trabajar con este tipo de deidades. Y dentro de ese culto hay una cabida muy leve para los hombres también, aunque ese culto como tal es de mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Una cosa es la cultura yoruba y otra cosa es la religión yoruba. O sea, dentro de la religión yoruba hay diferentes matices, ¿no? Hay diferentes aspectos y no todos necesariamente convergen o tienen que ver con nuestra tradición. O sí tienen que ver, pero no se vinculan uno con el otro. ¿Cómo hago un ejemplo? Por ejemplo, si tú eres sacerdote de Ifá, tú eres babalawo, tú no estás supuesto a lidiar con hechicería. Porque la tradición, dentro de esa misma cultura, fíjate, la cultura es la misma, pero dentro de la tradición de Ifá y de Orisa, tú no lidias con hechicería o no debieras lidiar con hechicería. Para eso hay otro tipo, otro grado de sacerdocio que es totalmente distinto, que se conoce en Yorubaland como Onishegun. Onishegun es un hechicero. Pero no se concibe que un babalawo sea Onishegun al mismo tiempo. Porque entonces tenemos conceptos que entran en conflicto. ¿Por qué? Porque la tradición de Ifá y de Orisa, de hecho, va totalmente en contra de hacerle hechicería a nadie. Ahora, regresando a la historia, la palabra que se conoce es la palabra de brujería, y desde los tiempos medievales, se viene oyendo esa palabra, la brujería, hechicería, la brujería, hechicería. En el Caribe, en esta zona del mundo,
se usó mucho, no le hicieron brujería a fulano, le hicieron brujería a mengano. Ahora, esa es la explicación general. Es algo rústico más que todo, entonces la palabra brujería. Exacto, porque incluso si tú vas a la integridad a la integridad de qué es lo que sucede cuando se le hace algo negativo a otra persona, suponiendo que lo hiciéramos, que correcto, como dije antes, dentro de la tradición de Ifá y Orisa, no debe suceder, tú no debes hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a suponer que se hizo. Cuando tú entras dentro de la lógica de lo que sucede, no es algo tipo Harry Potter, como pudiéramos decirlo así, ¿no? No es magia de hechicería, de que la hechicería o la brujería, mal llamada brujería, no es más que una energía negativa. Esa energía negativa va hacia la otra persona. Pero la otra persona hay muchos mitos y leyendas con esto. La otra persona tiene su ángel de la guardia o su orisa principal, tiene sus propias protecciones, tenga hecho o no tenga hecho nada, tiene sus ancestros, que son ancestros que lo están acompañando. Entonces, muy raramente, es muy difícil que esa hechicería realmente funcione. La gente ve mucha película y mucha superstición con eso. Déjame hacerte una preguntita ahí. Digamos, en este caso, que tú fuiste una persona enviada con un destino, por decirlo de esta manera. Te hacen algún tipo de trabajo negativo, no vamos a decirle más brujería, vamos a decir un encanto, por decirlo de esta manera, algo negativo. Te puede cambiar tu futuro, Destino. Correcto, tu destino, a lo que tú fuiste enviado a la tierra. Hasta cierto punto sí. Yo mismo he tenido casos de personas que han llevado años con algún tipo de mala energía instalada. ¿Qué es lo que sucede? La hechicería, y por eso quería entrar en un detalle más profundo. Al final, dentro de esta religión, todo son diferentes niveles energéticos. O sea, hay energías positivas y energías negativas. La hechicería no es más que una energía negativa. Esa energía negativa va a tu vida con un objetivo. Si ese objetivo no se logra, eso no significa que esa energía se desvanece, porque la energía no se desvanece. La misma ciencia te dice que la energía no se destruye, sino que la energía se transforma. Entonces, esa hechicería, energía negativa, se transforma en algo distinto, se instala y entonces crea otro tipo de caos. Crea problemáticas, a veces se pasa un periodo de tiempo que no sucede nada, y otras veces suceden el proyecto que a lo mejor debía haberse te dado, no se te dio, etcétera. ¿Por qué razón? Porque tú nunca tomaste una medida al respecto. Y hay gente que vive así por años, viven así por años, y a veces con una sola visita resuelven cosas que en 20 años no habían resuelto. Ahora bien, pero dentro de esto hay un aspecto importante, y es el aspecto del ser humano. Tampoco es esa magia que vemos tipo película de que le voy a hacer una hechicería a fulano y voy a acabar con él. Eso no funciona así. Siempre hay un espacio para las faltas del ser humano. Generalmente, hablando, cuando alguien le hace una hechicería o cuando alguien recibe una hechicería, esa hechicería toma más efecto cuando tú como persona tienes falta. Voy a poner un ejemplo concreto. Si tú eres médico y tú eres un tipo que estudió, que se licenció, que hizo su especialidad, tienes tu economía estable, tienes una buena familia, no eres adúltero con tu esposa, no le mientes a tu esposa, tratas bien a tus hijos y no te tomas un trago porque no eres de ir a bares, no eres de ir a parrandear, no eres mujeriego, vas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Es extremadamente difícil que una hechicería te haga nada. O sea, te va a crear pequeños obstáculos. Una hechicería te puede ponchar una goma, te puede, tú sabes, dar malestares, sentirte mal, tú sabes, enfermarte un poquito, coger el flu, pero es muy difícil. Por eso a veces en debates, ¿no?, a nivel de amistades, sacerdotes y eso, cuando hablamos de temas de hechicería, yo siempre pongo el ejemplo del médico y digo, ¿por qué no le hacen hechicería a un médico? Porque todo el mundo siempre dice, no, fulano hicieron una hechicería y fulanito se murió. Oh, wow, no, se murió. Sí, no, eso es un bárbaro. Eso fue terrible. Sí, pero vamos a ver quién era fulanito. Fulanito era un delincuente. Fulanito era un delincuente, vendía droga, estaba en un mundo letal. Bueno, evidentemente, si una energía negativa, si dentro de ese mundo negativo que tú tienes, te envían una energía negativa, esa energía negativa va a ir
a atacarte en la deficiencia humana que tú tienes. Correcto. Entonces, generalmente, si tú eres alcohólico, esa energía negativa va a atacarte por el alcoholismo. Entonces, no, pero el tipo cogió cirrosis hepática, se murió de cirrosis hepática. No, por una brujería que le hicieron. No, una brujería no. Él era alcohólico. Eso le iba a pasar. Al poner la energía negativa, aceleró ese proceso. Correcto. ¿Te das cuenta? O a fulano lo mataron, sí, pero es que él estaba en una pandilla. Ese era su destino en algún momento. Entonces, dentro de todo esto está también la personalidad y las acciones. Correcto. Y las deudas que tenga. A lo mejor tú no estás ni en pandilla, a lo mejor tú no eres alcohólico, pero a lo mejor has tenido diversos casos de violencia doméstica, maltratas a tu esposa, ya has maltratado a tu esposa. Entonces, ¿qué sucede? Hay una deidad que, para aquellos que son religiosos la conocen, que se llama Eshu. La deidad Eshu es una deidad que hablaremos de ella más adelante y sus principios cosmológicos y su principio en el universo. Pero Eshu es la deidad que es justiciera, es una deidad que establece el mal, pero es un mal que establece equilibrio. Recuerda que en nuestra tradición no hay diablo. En nuestra tradición la verdadera culpa de las cosas la tenemos nosotros, el ser humano. Entonces, Eshu es el que pueda acelerar o no acelerar, darle poder o no poder a esa hechicería que tú estás haciendo. Pero como Eshu es un justiciero, como Eshu funciona creando balance, por eso se conoce como el concepto de Eshu el Ekbara, el equilibrio dinámico de la existencia. Eshu es una deidad que va a decir, bueno, ¿le van a hacer hechicería a fulano? Bueno, pues sí, yo voy a manipular las cosas para que funcione. ¿Sabes por qué? Porque fulano ha tenido mal comportamiento. Fulano le ha dado golpe a la esposa, fulano ha tenido violencia doméstica, fulano tiene mal carácter, fulano le robó a un amigo, traicionó a un amigo. Pero eso no significa que Eshu se va a olvidar que en algún momento también tú hiciste esa negatividad. Entonces en algún momento Eshu va a regresar a ti y va a decir, sí, yo te apoyé en ese momento porque era hora de hacer justicia con fulano, pero ahora es hora, y valga la redundancia, de hacer justicia contigo. Por eso es que los sacerdotes de Ifá, los sacerdotes de Orisa, no utilizan hechicería. Eso es un mito. Pienso también que es parte del gran folclore que nosotros tuvimos acá en Occidente, de la tanta mezcla, y también es una deficiencia humana hasta cierto punto. Para decirlo vulgarmente, a nadie le gusta quedar sedado, sabiendo que tiene a lo mejor deidades que tienen poder. Pero no vale la pena, no es bueno hacerlo. Ifá está lleno de mensajes que son importantísimos con esto. Y este tema es interesantísimo porque desafortunadamente la tradición nuestra es mal juzgada en ese aspecto. Se piensa que es diabólica, que es malévola, que todo es para malo. Y no es así. Realmente los preceptos y los conceptos que nuestra tradición tiene son tan igualables como a los de cualquier otra tradición. Entonces, ¿qué sucede? Es un fenómeno que pasa con nuestra tradición solamente, porque hay otras tradiciones, y vamos a hablar de tradiciones que no creen en Cristo, como el budismo o diferentes otras tradiciones paganas, ¿no? Que necesariamente nadie las existen, no van con la corriente general del mundo, que es el cristianismo, pero nadie las tilda de así tan oscuras, tan negativas. Exacto, nadie las tilda tan negativamente. Tú no vas a oír a nadie hablando de que Buda es el diablo, ni nada de eso. Nunca vas a oír ese comentario. Sin embargo, de personas cristianas o no cristianas, tú puedes escuchar ese tipo de comentarios de que la religión de nosotros es mala, y no es el caso. De hecho, hay muchísimos, como decía, dentro de la práctica, dentro de la liturgia de nuestra tradición. Por ejemplo, en el Yobbe, que es el primer signo de Ifá, el signo más importante de Ifá, Ifá dice que yo me comporto como Dios me creó. Yo solo hago el bien. Tampoco soy asilo de malos pensamientos. Esto es porque todo lo que hagas durante tu juventud te perseguirá hasta que seas un anciano. En ese verso de Ifá te está dejando saber que la negatividad que tú hagas durante tu vida va a ser una deuda de karma, por decirlo de esta manera, ¿no? Que vas a tener para el resto de tu vida. Siempre va a existir. No. Exacto. Y que incluso dentro de la parafernalia de la tradición yorubá, Ifá concibe que tú
vas a recoger esa negatividad, que sembraste, pero en muchos casos, si esa negatividad es demasiada, la empiezan a heredar tus generaciones. También, y la heredan tus hijos. Ese es el legado que le estás pasando a tus hijos. Wow. So, digamos entonces, ¿tienes alguna pregunta antes que haga? Dale, tú primero. Digamos entonces que los hijos e incluso los nietos pueden llevar consecuencias De los actos de los padres. de los padres. Correctamente. O sea, si el padre, digamos que falleció y no... Eso es otro tema que deberíamos En hablar otras más palabras, adelante, disculpa, en la reencarnación. En otras palabras, lo que tú le estás queriendo preguntar es que si el padre se va con la deuda, el hijo El hijo la paga. pagando la deuda. Correcto. Sí, de hecho hay muchos signos de Ifá que hablan sobre eso. De venirme a la mente y Carete. Y Carete es un signo de Ifá que de hecho una hijada mía lo tiene en su mano de Ifá. Y Carete es un signo que dice que la persona no logra afianzar nada en la vida, que no llega a tener la suerte que necesita tener, porque su padre en algún momento de su vida generó un mal tan grande fuerte. Wow. que es el hijo o la hija quien lo hereda. Entonces hay que hacer sacrificios específicos para cambiar el destino de esa persona y romper con esa maldición. Y eso fue algo que yo mismo sabía, tuve que yo indagarlo, porque tuve el caso que, bueno, tuve que hacer un poquito más de investigación, llamar a mis mayores en Yorubaland, en Nigeria, y adentrarme un poquito más, y descubrí que ese signo tiene esa prerrogativa, tiene ese problema. Sí, eso sucede. Todo lo que es negativo realmente para el humano, ojo, y tengo que hacer un hincapié, no necesariamente todo lo que humanamente el humano ha establecido como negativo, porque a veces tenemos la tendencia de moralizar la religión, y tenemos que ser muy cuidadosos en qué cosa es moral, social, y qué cosa le afecta a la religión. A veces tenemos la tendencia de lo que la sociedad no acepta, incluírselo como algo negativo a la religión, y no necesariamente es así. Y para eso el ejemplo clásico es la virginidad. La mujer en los años, no sé, 40, 50 y de mucho más atrás tenía que llegar virgen a matrimonio. Eso era algo que la que no llegaba virgen a matrimonio era la enviada del diablo de la cuadra, y se quedaba solterona. Y si arriba de eso era religiosa, en ese momento tus mayores religiosos te hubieran dicho, y parece mentira que siendo religiosa, pues que eso no tenía nada que ver con la religión, eso era una regla social. Tan así que años después eso cambió, y ya eso hoy no existe y nadie se atreve a hablar de eso. Entonces cambió, ¿por qué? Porque la sociedad lo aceptó. Y bueno, entonces ahora ¿qué hacemos con la religión? La religión lo acepta. No, es que la religión nunca fue malo realmente. Por eso, a eso es a lo que me refiero con querer poner. A veces ponemos cosas sociales como tabúes de la religión, y no necesariamente así. Cuando hablo de tabúes de la religión, son los tabúes de los principios universales. O sea, el ser buen amigo, el no traicionar, el no revelar secretos, el no estar con la mujer de un amigo. O sea, las reglas que estableció Olodumare son las reglas básicas, muy básicas, de hecho muy parecidas a las que Dios le dio a Moisés en los 10 mandamientos, muy similares. En ese aspecto, son las reglas básicas humanas. Tú no vas a matar a nadie, no le vas a hacer daño a nadie. Entonces, Olodumare, que es nuestro Dios, dicho sea de paso, Olodumare es Dios. Olodumare en Yoruba, lo que significa aquel que está en el cielo, estableció que mientras lo que tú hagas no afecte a otra persona, está bien. O sea, es tu problema, es tu vida personal. ¿Por qué? Porque el libre albedrío en la tradición yoruba sí se cumple bien a rajatabla. O sea, Olodumare no castiga. Olodumare, o nuestro Dios, te dice, bueno, sé feliz, haz lo que tú quieras. Ahora, si tú metes la pata, no es que yo te voy a castigar, sino es que sencillamente tú vas a tener que lidiar con las consecuencias de lo que generaste. O sea, no es que yo no te perdono, yo te perdono. Es como una manera de decir, yo te perdono ampliamente. Ahora, yo lo que no puedo borrar, yo no voy a borrar las consecuencias que generaron tus acciones. Ahora tú tienes que enfrentarte a esas consecuencias y tú tienes que lidiar con esas consecuencias. Yo no te las voy a quitar de arriba. ¿Por qué? Porque tú las generaste. Correcto. Bueno, una última, espérate. Volviendo al tema
de la palabra brujería con lo que es la religión yoruba. Muchas de las personas que van al cine y ven las películas como tal de lo que son la hechicería en el tiempo, de los siglos para atrás, que ven como quemaban a las brujas, más bien a las brujas, porque yo no he visto muchas películas que queman a los brujos, a los hombres. Es que hay brujos, pero no son tantos, la mayoría son mujeres. Siempre se ha reflejado como las mujeres. Pero bueno, en ese siglo, muchas personas confunden la religión de nosotros con ese tipo de película o esa imagen o el mensaje que tratan de enviar. Y eso es erróneo. Es erróneo y no erróneo, porque hasta cierto punto, si vamos históricamente, en tiempo de la Inquisición, la iglesia creó un manual, Maleus Maleficarum se llamaba, que te describía cómo identificar a una bruja, cómo torturarla, cómo sacarle el demonio, cómo acabar con las mujeres. Disculpa, de hecho, así era como las cazaban, supuestamente. Exactamente. Y te describía las marcas, supuestamente, pero esas marcas eran un lunar, un cualquier defecto. Cuando vamos históricamente a las brujas, la mayoría de ellas, que es a lo que a lo mejor se le llamaba, era lo que se le llamaba bruja, y es a lo que a lo mejor hoy en día se le llama bruja también, era una mujer que sencillamente tenía un conocimiento extra del mundo, tenía conocimiento de las plantas, tenía conocimiento del entorno, tenía conocimiento de la naturaleza, o era una persona que tenía dotes psíquicos que hoy conocemos como psíquicos, o que hoy conocemos como medium. ¿Te das cuenta? O que hoy conocemos como la famosa espiritista, pero la famosa espiritista es porque tiene ese don psíquico, ese don espiritual. Entonces, esas cosas hoy las tenemos explicadas. En aquel tiempo eran brujas. ¿Qué pasa? Esas cosas que hoy tenemos explicadas, las tenemos explicadas para un cierto, no, y para una cierta gama de la sociedad. Para otra parte de la sociedad seguimos viviendo en el 1700 y seguimos siendo brujos y seguimos siendo, la Inquisición ahora nos hubiera acabado todo. Òfò má ṣe dúró nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dúró nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ, àrùn torí oníbùjẹ́ fò lọ, òfò torí oníbùjẹ́ fò lọ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fò lọ, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fò lọ. Àjogún ayé àjogún ọ̀run torí oníbùjẹ́ fò lọ. Ṣèníyàn mọ́, ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ. Ṣèníyàn mọ́.